Buenas tardes, noches ya, amados hermanos, hermanas. Vamos a dar inicio a este orden de culto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cabeza y jefe de nuestra iglesia. Y vamos a dar inicio con la oración de invocación, el cual le pido a todos ahí en sus hogares que inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre bendito del cielo, te alabamos y te glorificamos. Y en este momento nos reunimos como iglesia, Señor, para honrarte y glorificarte, darte la honra, Padre bendito del cielo. Ofrecer también este orden de culto, ofrecer cada uno de los puntos, Señor, y suplicarte que tú nos hables a través de tu palabra y uses a tu siervo, Señor. También rogándote que cada una de las peticiones que se realicen sean llevadas a tus manos. Todo esto lo hacemos para que tú seas glorificado en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora vamos a adorar a nuestro Dios y lo vamos a hacer con el himno número 26, Cantad al Señor, quien nos va a dirigir nuestra hermana Deyanire de los Santos. Continuamos adorando a nuestro Dios. Ahora lo vamos a hacer con la lectura devocional, la cual se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, en su versículo del 1 al 9. Voy a darle lectura. Repito que es Primera de Pedro, capítulo 1, sus versículos del 1 al 9. Su palabra dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados en la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y a ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos,
para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero sea prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Palabra de Dios. Continuamos en el orden. Ahora es el momento de hacer la oración de confesión de pecados. Y esta nos la va a dirigir nuestra hermana Luz del Carmen Rivera Domínguez. Oración de confesión de pecados. Amados hermanos, acerquémonos a nuestro Señor, confesando delante de Él nuestros pecados. El Salmo 24, 3 al 5 dice así: ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Oremos. Padre amado, nos presentamos delante de ti, primeramente para la honra y gloria que solamente tú te mereces, Señor. Hoy confesamos y reconocemos que en nuestra condición humana te hemos ofendido, pecando delante de ti con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y con nuestras acciones. Confesamos, Señor, que te hemos ofendido y hemos sido rebeldes a tu llamado a ser santos. Hemos dejado que el pecado llene nuestro corazón de amargura, soberbia, envidia, egoísmo. Hemos sido indiferentes ante la necesidad y el dolor humano. No compartimos ni ayudamos, olvidando que tú sí eres fiel con nosotros y nunca nos desamparas. Por los méritos de nuestro Señor Jesucristo te rogamos tu perdón. Ayúdanos a ponerte en el centro de nuestra vida y deleitarnos solo en ti, no en el pecado. Ayúdanos a cuidar nuestro comportamiento y a no vivir neciamente, sino en sabiduría. Guarda nuestro pensamiento, nuestros labios, nuestros actos, para que todo lo que digamos, pensemos y hagamos solo sea para la honra de tu santo nombre. Te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguimos glorificando a Dios. Ahora lo hacemos a través del himno número 28, el himno Santa Bendita Trinidad. Va a estar dirigido por nuestra hermana Deyanire de los Santos. Padre celestial.
Mis enemigos me purificas, vives en mi Consolador. Santa bendita Trinidad, a ti mi vida quiero dar. Gloria cantemos y proclamemos, glorias eternas al Señor. Continuamos con este orden y es el momento ahora de orar en la oración de intercesión. Esta va a estar dirigida por nuestro hermano Abelardo Arco Liscano. Buenas tardes, estimadas hermanas y estimados hermanos. Como siguiente elemento del orden del culto a nuestro Dios, vamos a tener la oración de intercesión. La palabra de nuestro Dios nos dice en el libro de Jeremías, capítulo 33, verso 3, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Como obediencia a la palabra de nuestro Dios, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, Señor, porque, Señor, tú eres el que nos sostienes día a día, Señor, y provees, Señor, de nuestras necesidades, Señor. Y Padre, en esta hora de la tarde, a ti, Señor, clamamos, pidiéndote, oh Señor, que tú seas, Señor, con nuestra hermana Belén y su familia. Padre, que tú les des, Señor, el consuelo a su corazón y que provea, Señor, de todas sus necesidades, Padre, y que ella, Señor, tenga en su corazón, Padre eterno, guardado, Señor, que todas las promesas, Señor, tuya, Padre eterno. Sabemos, Señor, por fe, que nuestro hermano Isabel McDonald ha partido, Señor, de este mundo, Padre, para estar contigo, Señor. Tú lo has llamado, Señor, a tu presencia, Señor. Y por ello, Señor, Él está, Señor, ya en la iglesia triunfante, Padre eterno. Permite, Señor, que la fe, Señor, que tú has puesto en la vida de nuestra hermana Belén, en la vida de sus hijos, Padre, puedan ser fortalecidos, Padre eterno. De tal manera, Señor, que tú los ayudes, Señor, para seguir adelante con esa fe, con ese amor, con ese servicio, Señor, a ti, Padre eterno. Y te rogamos, Señor, que si ella tiene algún problema de salud, Señor, que tú la ayudes, Padre eterno, de tal manera, Señor, que ella pueda sentir un alivio en su cuerpo físico, Padre eterno. De igual manera, Señor, te rogamos por la vida de nuestra hermana Elia Aquino y nuestro hermano Javier Rivera. Señor, tú los conoces perfectamente a ellos, Padre. Tú sabes, Señor, que han sido siervos tuyos, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, hasta estos momentos, Señor, los sigues sosteniendo, los sigues guardando, a pesar, Señor, de los problemas, Señor, de salud, Padre eterno. Te rogamos, Padre, que en tu misericordia, Señor, tú puedas derramar, Señor, ese bálsamo divino, Señor, que pudiera, Señor, curar, sanar su cuerpo físico, Padre. Ese es el deseo, Señor, que hay en el corazón, Señor, de tus hijos. Pero sabemos, Señor, que nuestros tiempos, Señor, en esta tierra están ya determinados, Padre eterno. Y te rogamos, Señor, que en medio de las enfermedades, Señor, tú, Señor, les des el consuelo y la ayuda, Señor, de tal manera, Señor, que ellos, Señor, puedan
sentir gozo en su corazón. Y Padre, gracias Señor, porque tú Señor los amas y los provees Señor de todo lo necesario. Amoroso Padre, también te ponemos en tus preciosas manos Señor la vida de nuestra hermana Neri Pérez de Barrientos. Señor, tú la conoces a ella Señor, sabes Señor cada uno de sus problemas Señor de salud. Te rogamos Señor que seas con ella, que tú la visites Señor y permita Señor que todos sus problemas Señor físicos Señor, Padre, tú puedas sanarlos, puedas curarlo, Padre eterno, porque tú eres Señor nuestro médico por excelencia, Padre eterno. De igual manera Señor, ponemos en tus preciosas manos la vida de nuestro hermano Felipe Santiago Acopa. Señor, los problemas de salud pueden ser mortales, pero para ti, Señor, no hay nada imposible, Padre. Porque, Señor, tú eres, Señor, el que puedes sanar, puedes curar nuestras enfermedades, Señor. Si a ti, Señor, así te place, Padre. Es por ello, Señor, que clamamos a ti, pidiendo, Señor, tu misericordia, Padre, para con nuestro hermano. De tal manera, Señor, que él pueda, Señor, sentir alivio en su cuerpo, Señor. Que tú, Señor, lo libres, Señor, de estas enfermedades, Padre eterno, que hay en su cuerpo, Señor. En tus preciosas manos, Señor, está la vida de nuestro hermano Santiago. De igual manera, Señor, ponemos en tus preciosas manos la vida de nuestro hermano Felipe Santiago Acopa. Señor, los problemas de salud pueden ser mortales, pero para ti, Señor, no hay nada imposible, Padre. Porque, Señor, tú eres, Señor, el que puedes sanar, puedes curar nuestras enfermedades, Señor. Si a ti, Señor, así te place, Padre. Es por ello, Señor, que clamamos a ti, pidiendo, Señor, tu misericordia, Padre, para con nuestro hermano. De tal manera, Señor, que él pueda, Señor, sentir alivio en su cuerpo, Señor. Que tú, Señor, lo libres, Señor, de estas enfermedades, Padre eterno, que hay en su cuerpo, Señor. En tus preciosas manos, Señor, está la vida de nuestro hermano Santiago. Padre, también, Señor, queremos pedirte por nuestro hermano Juan de Dios Herrera, Señor. Señor, tú lo conoces, Padre, y él se encuentra, Señor, ya en una edad avanzada, Señor. Y tu palabra, Señor, así lo dice, Señor, que nuestros días, Señor, son 70 años y en los más robustos, Señor, 80 años, Padre. Pero con todo eso, Señor, es molestia y trabajo, Padre eterno. Te rogamos, Padre, que estos días, Señor, que nuestro hermano está viviendo, Señor, en este mundo, Señor, tú le permitas, Señor, tener ese consuelo en su corazón, Padre eterno. Pueda confiar, Señor, plenamente en ti, Padre eterno. Y tú lo ayudes, Señor, para que todas esas molestias en su cuerpo, propias, Señor, de su vejez, él la pueda pasar, Señor, lo más, Padre, apropiado, lo más, Señor, con el cuidado, Señor, que necesita, Padre eterno. Y sobre todo, Señor, fortalece su fe. Permite, Señor, que él pueda poner siempre, Señor, su corazón, su vida, su alma, Señor, en tus manos, Padre eterno. Sé con sus familiares, Padre, para que, Señor, tú los ayudes, Señor, para cuidarlo. Provéele, Señor, de sus necesidades que necesita, Padre eterno. También, Señor, te pedimos por nuestro hermano Manuel Barrientos, Señor.
Señor, tú lo conoces, Padre eterno. Tú sabes su situación, Señor, que está viviendo, Padre. Y también sabes, Señor, su trabajo que ha hecho él, Señor, desde que te aceptó, Señor, como su Salvador de su vida, Padre eterno. Gracias, Señor, porque él ha dado testimonio, Señor, de ser un hijo tuyo, Padre eterno. Y te rogamos por ello, Señor, que tengas misericordia, Señor, de su situación física, Padre. Que tú lo ayudes, Señor. Que permita, Señor, que él pueda ir cada vez recuperándose, Señor. Y Padre, tú le proveas de sus necesidades, Señor. Sé con su familia, Señor. Y si en tu voluntad, Señor, está sanarlo, Señor, levantarlo, Padre eterno, te lo rogamos, Padre, que se haga conforme tu voluntad. De igual manera, Señor, te pedimos por nuestro hermano Carlos Vargas Ruiz. Tú conoces, Señor, a este varón. Tú sabes, Señor, que él ha sido un servidor tuyo, Padre eterno. Gracias, Señor, porque nos has permitido también conocerlo, Señor, y te rogamos, Señor, que tú seas con él, que tú lo fortalezcas, Señor, día a día, que tú permitas, Señor, que su fe no desmaye, sino que cada día, Señor, esté más firme, Padre eterno. Rogamos que tú seas en su cuerpo físico, Señor, que tú lo ayudes, Señor, en sus enfermedades, en sus tribulaciones, al igual que su familia, Padre eterno. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú, Señor, nos amas y tú estás pronto, Señor, para socorrer, Señor, a tus hijos, Padre eterno. También, Señor, te ponemos en tus preciosas manos a nuestra hermana Alba Colorado. Señor, tú la conoces a ella, Señor. Te rogamos, Padre, que tú la ayudes, tú la fortalezcas, su vida espiritual, su cuerpo físico, Señor, si tiene algún problema de salud, Señor. Rogamos, Señor, que tú la visites, Padre eterno, que tú permitas, Señor, que pueda haber sanidad en su cuerpo, Señor, y que, Padre, su fe vaya creciendo, aumentando día a día, Padre eterno. Que tú, Señor, supla, Señor, de sus necesidades, Señor, físicas, Padre eterno. Gracias, Señor, por ello. Te rogamos, Señor, que tú, Señor, la sigas sosteniendo, Padre eterno. Y también, Señor, queremos poner, Señor, en tus preciosas manos la vida de tu iglesia, Señor, que padece, Señor, por cuestiones, Señor, de el COVID-19, de esta pandemia, Señor, que afecta, Señor, todo nuestro estado, país y el mundo entero, Padre eterno. Sé con nuestros hermanos, Señor, que tienen problemas, Señor, de salud, y permite, Señor, que en tu infinito amor y misericordia, Señor, que puedan ser restablecidos sus cuerpos, Señor. Te rogamos, Señor, que tú, Señor, seas con ellos, sus familiares, y también, Señor, con los médicos que están en los diferentes hospitales, con las enfermeras, con el personal, Señor, de salud. Y, Señor, tú los libres, Señor, de esta pandemia, Señor, de contagiarse, Señor, de este virus, Padre eterno. Gracias, Señor, porque tú nos sigues guardando y nos sigues sustentando la vida, Señor, de tu pueblo. Te alabamos, te bendecimos tu nombre, en el glorioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Continuamos adorando a nuestro Dios, lo hacemos con otro himno, el himno número 29, Ven, oh Todopoderoso, dirigido por nuestra hermana Deyanire de los Santos.
Continuamos con el orden. Ahora es momento de la lectura bíblica. La cita bíblica se encuentra en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, de su versículo del 7 al 21. Y nos los va a dirigir nuestra hermana Kenia Díaz Compañía. Amén, hermanos, les invito a leer. Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahora seguimos glorificando a Dios y lo hacemos ahora a través del ofertorio. Este está a cargo de los diáconos de la iglesia. Amada iglesia, buenas noches. En este momento que vamos a orar por las ofrendas, quiero leer un pasaje de la Biblia que se encuentra en Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10, y dice de la siguiente manera: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Oremos, hermanos. Señor y bendito Padre que moras en los cielos, agradecemos este momento, Señor, que tú nos permites como pueblo tuyo presentar las ofrendas, Señor, que tu pueblo ha traído. Asimismo presentamos los diezmos, las primicias, Señor, y todo esto, Padre Santo, en gratitud, porque de lo mucho que tú nos das, Señor, hemos presentado delante de ti. Te agradecemos en esta hora, Señor, por el trabajo que tú nos das, por las bendiciones que tú derramas en nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial. Te rogamos también, Señor, que tú bendigas y tú proveas de un trabajo a aquellos que no lo tienen, Señor, que por ese motivo, Padre, no han podido presentar, Señor, sus ofrendas delante de ti. Te rogamos, oh mi Dios, que tú proveas un trabajo para aquellos que no lo tienen, Señor. De igual manera, Señor, te rogamos que tú bendigas el trabajo de cada uno de mis hermanos y que tú, Señor, recibas esta ofrenda, Padre, que tu pueblo ha traído. Te rogamos, oh mi Dios, que tú bendigas las manos que la han de contar, Señor, y que tú también, Señor, bendigas las manos que la han de distribuir, que lo hagan con temor y temblor, Señor, delante de ti. Gracias, Padre Santo, te damos en esta hora y te rogamos, mi Dios, que tú seas con cada uno de nosotros. Bendito Dios, gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Con
Continuamos. Ahora es el momento del mensaje de la palabra. El mensaje de la palabra está a cargo del presbítero Edgar de la Rosa López, en el capítulo 2 de Dios y la Santísima Trinidad. Seguido nos hará la oración final y la bendición pastoral. Y para finalizar, escucharemos el posludio. Muy buenas noches, estimados hermanos. En esta ocasión vamos a introducirnos al capítulo 2 de nuestro estudio basado en la Confesión de Fe de Westminster. Este capítulo 2 se titula La Santísima Trinidad y evidentemente por su nombre tratará la temática acerca de Dios, tanto en su unidad como en el sentido de las tres personas que integran esta divinidad. Sin embargo, la parte número 1 que estudiaremos hoy se enfoca más bien en el sentido de la unidad que hay en Dios. Así que todo lo que voy a leer que corresponde a esta sección 1 es aplicable a Dios en cuanto a que Él es Dios, tanto Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Para más adelante se estará estudiando cómo podemos explicar que Jesús sea Dios o el Espíritu Santo sea Dios. Hoy nos enfocaremos en forma general a la unidad de Dios. Esta sección número 1 voy a leerla tal y como aparece en la Confesión de Fe y dar algunas referencias de citas bíblicas que no leeremos en este momento, sino al terminar aquí entraremos a la segunda parte donde estaré seleccionando algunas doctrinas que son distintivas de esta sección. Allí sí tendremos la oportunidad de leer algunas citas bíblicas. Bien, la Confesión de Fe declara lo siguiente: no hay sino un solo Dios. Deuteronomio 6, versículo 4. El único, viviente y verdadero. Jeremías capítulo 10, versículo 10. Quien es infinito en su ser y perfecciones. Job capítulo 26, versículo 14. Espíritu purísimo. Juan 4, 24. Invisible. 1 Timoteo 1, 17. Sin cuerpos ni teniendo miembros o pasiones humanas. Deuteronomio 4:15 y Hechos 14, versículos 11 y 15. Es inmutable. Santiago 1:17 y Malaquías 3:6. Es inmenso. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Es eterno. Salmo 99, versículo 2 y 2 Timoteo 1:17. Es incomprensible. Salmo 145, versículo 3. Es todopoderoso. Génesis 17, versículo 1. Es sabio. Romanos 16, versículo 27. Es santo. Isaías 6, versículo 3. Él es libre. Salmo 115, versículo 3. Absoluto. Éxodo 3, 14. Que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios 1, 11. Y para su gloria. Romanos 11, 36. También Dios es amoroso. Primera de Juan capítulo 4, versículo 8. Es benigno y misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando toda iniquidad, transgresión y pecado. Éxodo 34, versículos 6 y 7. Es galardonador de todos los que le buscan con diligencia. Hechos capítulo 11, Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y sobre todo, muy justo y terrible en sus juicios. Nehemías capítulo 9, versículo 32 y 33. Que odia todo pecado.
Salmo capítulo 5, versículos 5 y 6. Y que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Nahum capítulo 1, versículos 2 y 3. Ahora pasemos a esta sección 2. Las doctrinas que destacamos aquí son las siguientes. Número 1, hay un solo Dios. Esta sección nos enseña que hay un solo Dios, el cual es vivo y verdadero. Deuteronomio 6:4 nos dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Está establecido desde la primera relación que Dios hace con su pueblo, que Él se identifica en su unidad con ellos. Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Y Jeremías 10:10 nos dice: mas Jehová es el Dios verdadero, el Dios vivo y Rey eterno. Con esto, la confesión de fe nos hace resaltar lo que la Biblia enseña acerca de Dios, su unidad básica y como Dios verdadero y único. Esto es en oposición a las pretensiones de todos los falsos dioses que han existido y también con exclusión de todo el sentido figurado en que uno puede utilizar la palabra Dios. Se afirma que no hay más de un solo Dios, el Dios vivo y verdadero. Esta afirmación, desde luego, incluye dos proposiciones. Número 1, o inciso A, que hay un solo Dios. Este Dios es una unidad absoluta, incapaz de división. Tanto así lo presenta las Sagradas Escrituras, que lo afirman constantemente, pero también lo indivisible de la unidad de este único Dios se prueba por sí mismo, pues si se pudiera dividir, ya no sería un solo Dios, sino la deidad estaría constituido por dos o más dioses, lo cual no es esto lo que afirma la doctrina de la Trinidad, sino que hay un solo Dios. Las Escrituras nos enseñan que la Trinidad cristiana es un solo Dios indivisible. Jesucristo señaló en el Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 30: yo y el Padre uno somos. Él habló de esa perfecta unidad. También nos enseña que Dios es un espíritu libre y personal, sin miembros ni pasiones. Este es otro sentido de la doctrina. Dios no depende de alguien más. Por eso señala que Él es libre, Él es creador y además sin cualidades materiales que, como nosotros los humanos, nos caracteriza. Dice la palabra en Deuteronomio 4:15: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. Ninguna figura visteis. No había algo que pudiera representar a Dios. Hechos 17:29 nos dice: siendo pues linaje de Dios, es decir, nosotros, hijos de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. No hay tal condición o semejanza en Dios. Nuestra relación en cuanto a ser imagen de Él es en el sentido espiritual, de ninguna manera material. Hay un modo muy antiguo que prevalece aún en nuestra sociedad alrededor, que persiste y llena también las literaturas alrededor del mundo, en el cual tienden a confundir a Dios con lo creado, con la creación, a Dios con su mundo, a identificarle con las leyes o el orden y la hermosura de la creación. De una manera o de otra se le considera como el sostén de los fenómenos de la naturaleza, de un modo semejante a como podemos pensar el alma con el cuerpo, del todo con las partes, de las sustancias permanentes a los modos transitorios.
Y eso es una equivocación. Dios no es así. Pensar de esta manera es lo que ha llevado a lo que se conoce como panteísmo, que todo es Dios. No, la creación no es Dios. Dios no es la creación. Tampoco el animismo, aspectos que de alguna manera dentro de la creación material se manifiesta a este Dios, lo cual no es de esta manera. Ni tampoco quedarnos solo con un sentido de inmanencia, como que Dios solamente está en medio de nosotros y con nosotros y no trasciende, no va más allá de su creación. Dios interactúa con su creación, pero no es igual a su creación. Es el único en su ser. Ahora bien, todos esos argumentos que establecen también la existencia de Dios se unen a la Escritura para afirmar que Él es un espíritu personal distinto al mundo. Por espíritu entendemos a que Él es el sujeto a quien pertenecen la inteligencia, el sentimiento y la voluntad como propiedades activas de su ser. La unidad es distinta de la personalidad en el sentido de nuestro Dios. Dios es uno, pero su personalidad son tres. El argumento de designio prueba que la gran causa primera a quien se atribuye todo el sistema del universo posee inteligencia, bondad y voluntad al elegir los fines y al escoger y adaptar los medios para alcanzarlos. El argumento de responsabilidad moral innato en todos los hombres prueba que estamos sujetos a un legislador supremo, distinto y superior a todas las criaturas a quienes gobierna, a uno que tiene conocimiento de nosotros y que nos tomará cuenta estricta y personal a cada uno de nosotros, especialmente las criaturas morales. Entonces, Él es un espíritu personal, distinto, aunque íntimamente asociado con los sujetos a quienes gobierna. Cuando afirmamos que Dios es espíritu, también afirmamos que posee en un grado de perfección infinita las propiedades que pertenecen a nuestro ser, porque las Escrituras afirman que fuimos creados a su imagen. Entonces, Él no toma de nosotros, nosotros hemos tomado de Él. Y porque las mismas Escrituras les atribuyen todas estas propiedades en nuestro ser. Y dos, negamos que le pertenezcan las propiedades de la materia, tales como los miembros y las pasiones. Lo negamos porque la naturaleza de la materia y sus efectos no corresponden a las infinitas perfecciones absolutas que están en su ser, en su esencia divina, tales como, por ejemplo, la simplicidad, la inmutabilidad, la unidad, la omnipresencia, etc. Cuando las Escrituras, atendiendo a nuestras circunstancias, expresan el hecho de que Dios oye, diciendo que tiene oídos, o que el de que Él ejerce poder, atribuyéndole manos, es claro que hablan de una manera figurada, porque en el caso de los hombres actuamos de esta manera a través de los miembros de nuestro cuerpo, pero no debemos de pensar que este lenguaje aplica para Dios en el sentido de que Él tenga miembros y pasiones como las nuestras. Cuando la Biblia habla de que se arrepiente o de que tiene celos o que se aflige, usan un lenguaje que denominamos antropológico, es decir, tomado de nuestra condición humana, enseñándonos que Él obra con nosotros, como lo haría un hombre afectado por tales pasiones, pero no porque Dios esté sujeto a esta condición. Estas figuras se encuentran, la mayor parte de ellas, en pasajes que utilizan un lenguaje que le llamamos poético. Así que ya desde allí debemos de comprender que es una forma figurada de hablar. Otra parte donde se habla de esta manera de Dios
es en los libros proféticos, que también están bañados de muchas visiones alegóricas, hablándonos a nosotros humanos el lenguaje humano que podamos comprender. Pero cada parte de la Escritura que señala de Dios como teniendo oídos o manos, etc., no es más que un lenguaje figurado. Dios es único y no tiene parte corporal. Una tercera doctrina que podemos derivar de esta enseñanza de la confesión de fe es que Dios posee todas las perfecciones absolutas en Él y por sí mismo. Dice Hechos 17, versículos 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios no se limita a un solo lugar. Dios no depende, no necesita de algo de cualquiera de las criaturas. Él existe por sí mismo y todas sus perfecciones son absolutas en Él mismo, derivadas solamente de su ser y de ninguna manera de nosotros. Los atributos de Dios son las propiedades de la naturaleza perfecta de Dios. Son absolutas las que le pertenecen a Dios, considerando a Dios en sí mismo, tales como la existencia por sí mismo. Se le llama aceidad, su inmensidad, su eternidad, etc. Y hay otras cualidades de Dios que se le conocen como relativas, porque caracterizan su relación con nosotros, las criaturas, como por ejemplo su omnipresencia para compartir doquiera que nosotros estamos, o su omnisciencia, etc. Es claro que nosotros solo podemos conocer tales propiedades de Dios porque Él ha tenido a bien revelarlas, darlas a conocer. Y esto se encuentra en las Santas Escrituras. Si bien es cierto que en la revelación general también podemos encontrar, con toda precisión es en la revelación especial. Por ello debemos de conocer y profundizar en la Biblia para también comprender, de acuerdo a lo que Dios se ha revelado, su naturaleza. En cuarto lugar, una cuarta doctrina: Dios actúa según el consejo de su propia voluntad y para su gloria. Estos pasajes son los siguientes: Efesios 1:11 y Romanos 11:36. Dice Efesios 1:11: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios tiene planes y está actuando siempre en base a esos planes. No actúa de una manera conforme a una circunstancia o algún cambio. Él lleva las cosas de acuerdo a su buena voluntad. Y Romanos 11:36 nos dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A Él pertenecen, es decir, la finalidad última es darse el honor y gloria. Si bien es cierto que tiene a bien bendecirnos con todo lo que también lleva a cabo. Esto nos enseña que Dios planifica. El mundo no está en un caos o en una anarquía absoluta. Hay un Dios que tiene el control. A pesar de la caída en el pecado, Dios sigue siendo el regente supremo, pero no lleva a cabo su gobierno sin arbitrio alguno, ni según ocurrencias de las circunstancias o el paso de las cosas, sino que lo hace, dice, de acuerdo a su plan que ha tenido desde el inicio y de acuerdo al consejo eterno que se lleva a cabo en la Trinidad. En su ser, existiendo como Padre, Hijo y Espíritu Santo, existe ese consejo que no falla,
quien tiene determinado todos los aspectos para el bien de su pueblo. Además, tiene el más alto fin, encaminado todo, nos enseña la palabra, para su gloria. Por eso manifiesta su gloria en toda la creación y en sus hechos, tanto ordinarios de la vida cotidiana, como en aquellos que llamamos sobrenaturales o extraordinarios, los milagros, etc. En todos y cada uno Dios está manifestando su gloria, pero especialmente en medio de su pueblo, a quienes ha rescatado para que compartamos con Él esa gloria en la eternidad. Una quinta doctrina que derivamos de esta enseñanza de la confesión de fe es que Dios es galardonador de todos los que le buscan con diligencia. Hebreos 11:6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Con fe, creyendo que Él existe, que Él está, que Él es, verá su recompensa, porque a Dios le complace ser bueno, ser bondadoso de esta manera y actuar también con justicia como corresponde. Una última verdad a la que me referiré en esta noche entonces es al actuar de Dios como juez supremo, dando justa retribución tanto a los injustos como a los justificados en su Hijo Jesucristo. Esta acción le lleva a dar galardones tanto en la vida presente a quienes en este mundo entran en comunión con Él, pero también en la posteridad, una vida continua de delicias con Él para siempre. Este estudio del ser de Dios nos lleva a tomar en cuenta las siguientes aplicaciones para nuestra vida en lo que estamos viviendo en esta época, bajo estas circunstancias que en general denominamos esta pandemia o esta enfermedad del COVID-19. Habiendo entonces, hecho algunas referencias de Dios, pensemos en lo siguiente. Número 1, por cuanto Dios es todo su ser existente, interactúa con sus criaturas. Por lo tanto, podemos confiar en que no le es ajeno lo que vivimos. Dios está presente y activo en el mundo, especialmente en medio de su pueblo. Por lo tanto, podemos hablar con Él sobre lo que genera nuestra condición humana, esta pandemia. Si a nosotros vienen temores, si vienen angustias, si nos faltan nuestros recursos económicos o nos hace falta trabajo, o aún si la misma enfermedad ha tocado nuestro cuerpo, o aún el dolor de la muerte de nuestros seres queridos, podemos acercarnos a este Dios existente y hablar con Él y confiarle a Él. No estará lejos de nosotros, sino está tan cerca para bendecirnos. Dice Éxodo 23, versículo 25: mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Vamos a acercarnos a Él, vamos a adorarle, vamos a entregarnos a Él. Y Él dice: y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Que nos dediquemos a Él, y Él va a retirar lo que afecta nuestra condición como seres humanos, sea material o aún inmaterial lo que nos esté afectando. Podemos acercarnos con toda confianza a Dios. En segundo lugar, por cuanto Dios actúa en base a propósitos, y estos son sabios y soberanos, entonces así también debemos de ver lo que estamos viviendo. Nosotros nos desconcertamos porque no logramos entender los planes de Dios por nuestra finitud. Somos una criatura, no el Creador. Independientemente de las intenciones humanas, Dios encamina estas circunstancias que estamos viviendo para realizar
lo que Él ha planificado. No sé qué haya planeado un ser humano o hacia dónde piense llevarlo a cabo, pero finalmente van a prevalecer solo los planes y propósitos de Dios, y en eso debemos de estar confiados. Entonces debemos de preguntarnos, ¿qué quiere el Señor de mí o para mí en esta condición? ¿Qué quiere para su iglesia y qué quiere de su iglesia? No preocuparnos por qué a mí, o por qué esto, o por qué lo otro, sino en medio de esto, qué es lo que quiere de mí y también para mí como individuo que creo en Él, pero también como iglesia del Señor, y entonces unirnos a ese propósito infinito de Dios. 3. Por cuanto el fin último es su gloria, lo que estamos viviendo también le lleva gloria a Dios. En medio de los tiempos más difíciles, su iglesia le glorifica. Por ejemplo, con los actos de adoración, con el compartir su palabra para consolación y paz, con compartir su evangelio para redención. Somos testigos inclusive de múltiples testimonios de gratitud por esa intervención de Dios, y esto le da gloria y honra. También somos testigos de la fortaleza que Dios nos permite obtener y que creíamos que no podríamos tener o encontrar, pero Dios está obrando en nuestra vida. Bendito sea su nombre. 4. Por cuanto es galardonador, tu fidelidad será premiada. Mantenernos fiel y firme en el Señor en estas circunstancias, Dios no la olvidará. Jesucristo nos llama a mantenernos firmes hasta el final. Nuestro diario vivir requiere esta confianza en Él, que nos mantenga constantemente en firmeza. Pero Él estará con nosotros hasta el final, pero también en cada día de nuestro vivir diario. Dice su palabra en Apocalipsis 3, versículos 10 y 11. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Pero ¿a quiénes dirige estas palabras? A los que está diciendo, a los que han guardado su palabra y su paciencia, a los que se mantienen fiel, a los que esperan esa venida gloriosa, cuando Él dice aquí yo vengo pronto. Iglesia del Señor, seamos fieles a Jesucristo, mantengamos toda la confianza en Dios, estamos en sus manos, y de esto que estamos viviendo, Él nos sacará para mostrarnos su poder y su gloria. Quiero invitarte a hacer una oración y así concluir este tiempo de meditación en el Señor. Padre, gracias te damos, porque en este estudio de la Confesión de Fe de Westminster hemos visto, Señor, parte de lo que la Biblia nos enseña acerca de tu ser. Sabemos que es tan infinito tu naturaleza que es imposible, Señor, retener todo en nuestra mente finita. Pero permite que paulatinamente podamos adquirir ese conocimiento tuyo que nos lleve a la confianza de la vida diaria, a depositarla vez tras vez en tus manos. Señor, confiamos que lo que estamos viviendo está en tus manos y que tú lo vas a encaminar para el bien de tu iglesia y en el extendimiento, Señor, de tu reino para darte a ti gloria. Permítenos tener la paciencia, tener la sabiduría para unirnos, Señor, a lo que tú estás llevando a cabo. No a lo que el mundo pretenda, sino a lo que tú en tu sabiduría soberana permites y conduces. Confiamos en ti, Señor. Nuestra vida está en tus manos y la plenitud de tu iglesia. Oramos en Cristo nuestro Redentor. Que la gracia abundante de nuestro Señor Jesucristo, así como el amor de Dios nuestro Padre eterno,
y la comunión de su Santo Espíritu continúe en la vida de cada uno de ustedes y cada uno de sus seres amados, y sea en la totalidad de los que conforman su pueblo, ahora y por siempre. Amén.